Bien, y vamos ya con los autores. El primero de todos es Frans de Waal. Frans de Waal es un etólogo que ha tenido, vamos, cuyo trabajo ha tenido bastante importancia en el desarrollo de la psicología, eh, pues de los juicios morales, ¿no? El estudio de la psicología moral, el estudio de los juicios morales en general, que ha habido pues en los últimos años. Y digo que esto es así porque, claro, él observó comportamientos morales ya en chimpancés, sobre todo comportamientos morales basados en elementos de compasión y reciprocidad. Acordaros que son exactamente los dos pilares, por así decirlo, las dos dimensiones morales a las que habíamos llegado. O sea, primero teníamos el modelo, bueno, hablábamos de una moral autónoma, heterónoma y tal, y luego con Piaget, también un poco con Dewey y otros, y luego con Colbert directamente había un modelo de una evolución moral, desde pues una moral básicamente de obediencia y ya está, hacia una moral que se basa en un principio universal deontológico de justicia y todo este tipo de cosas, ¿no? Y por eso se decía pues, que tenía un sesgo ideológico bastante importante. Que yo califique como liberal, bueno, igual os pongo un ejercicio sobre eso. Hay que matizar y habría que decir por qué, porque claro, hay ideología liberal bastante consecuencialista. Pero bueno, para no liarme, me centro. Entonces, acordaros, Colbert hablaba de justicia, Gilligan dijo, te falta la ética del cuidado, y ya está. Y luego Turiel, pues se basó en eso. Entonces tenemos compasión y reciprocidad. Tened en cuenta que Frans de Waal se basa sobre todo en estudios donde hay dos chimpancés que se están relacionando. Es decir, que estamos hablando de relaciones de tipo interpersonal. Entonces, de estas relaciones surgen dos fundamentos morales, o sea, se observan dos comportamientos morales que pueden ser sintetizados en dos principios fundamentales, que son compasión y reciprocidad. Esto lo digo porque Frans de Waal ya apunta a que estos dos principios tienen que estar en la moral humana, pero puede haber otros. Entonces, acordaros, estamos hablando de relaciones de tipo interpersonal, no estamos hablando de relaciones de tipo intra ni intergrupal. Recordad que el sesgo ideológico más fuerte que tienen todos los modelos que vimos la semana pasada, salvo a lo mejor quitando por ahí, bueno, a Skinner, bueno, a los que se iban un poco, ¿no? A Skinner, a Freud y tal, era esto, o sea, que veían al individuo como individuo. Y ya está, y esa era la única dimensión que tenían en cuenta, ¿vale? Hay que tener en cuenta más dimensiones. Entonces, aquí os he dejado este vídeo, por si queréis saber qué significa el término macho alfa, que lo acuñó él. Quiero decir, os lo he puesto un poco a nivel informativo, porque como es un término que ya no se sabe muy bien lo que significa, pues os lo he puesto. Y el que sí me parece más interesante que veáis es esta charla TED, que tiene subtítulos en español, así que por favor acordaros de darle aquí, subtítulos. Como podéis ver, pues él habla de los dos pilares de la moralidad, reciprocidad, empatía, que se corresponde con justicia y ética del cuidado o compasión. Y bueno, si os lo veis, pues eso tiene por un cuartillo de hora y a mí me parece muy entretenido. Bien, sigamos. Entonces, el Alan Fisk, que es uno de los psicólogos pues, que ha tenido más influencia luego en el trabajo de gente como Hyde, sacó en 1992 su modelo su teoría de los modelos relacionales. Está basado también en un trabajo de campo que hizo él en África, en Burkina Faso, donde mediante pues, estudios sobre todo de tipo observacional vio que las relaciones de tipo intragrupal se podían sintetizar o resumir en cuatro tipos de relaciones, lo que él llamó en 4 modelos relacionales, que son el compartir en comunidad, la clasificación de autoridad, la reciprocidad o el precio de mercado. A ver, estos son traducciones del inglés reguleras. Por ejemplo, yo reciprocidad en realidad sería emparejamiento de igualdad. O sea, realmente no es reciprocidad. Entonces,
Iros pues, a la versión en inglés original. Aquí os pongo, está todo en cursiva porque la mayoría son, vamos, es un corta y pega. Tenéis aquí la referencia aquí debajo, Bolender 2004, que es una persona que ha resumido muy bien este modelo y además viene en formato web y la verdad es que me ha parecido bastante claro. Entonces, la idea que tenéis que tener de este modelo es el siguiente. Fisk, que es antropólogo, lo que hace es ver al ser humano exactamente al revés que lo había visto, pues, por ejemplo, Colbert. O sea, ve al ser humano como que se conforma dentro del grupo. Nuevamente, por aquí podemos pensar en gente como Hegel, ¿verdad? Entonces, dentro del grupo, la persona es cuando se puede comportar moralmente. Como pongo aquí, según Fisk, al final del primer párrafo, distinguir identidades individuales es socialmente irrelevante. Es decir, si tú te vas a comportar en sociedad, porque no vives en una cueva, y si hablamos de comportamiento moral, no estamos hablando del comportamiento que haces tú, que eres un ermitaño y que vives en una cueva y que no ves a nadie en toda tu vida, no. Estamos hablando de comportamiento que realizas con otras personas. Por lo tanto, Alan Fish directamente pasa del individuo, es exactamente lo contrario. Entonces, para él, lo importante es ver cómo las personas se relacionan entre sí dentro del grupo, de manera que ese grupo se pueda, pues, sostener o evolucionar o florecer, lo que sea. Pero vamos, que según su punto de vista, voy a leerlo porque tiene una manera de decirlo de estas ultra rigurosas que puede dar lugar a un poco de confusión. Pero bueno, no es tan complicado como parece. Pone: la teoría de los modelos relacionales es una teoría en antropología cognitiva que postula un conjunto biológicamente innato de modelos mentales elementales y un sistema computacional generativo que opera sobre dichos modelos. Vale, por si acaso alguien no se ha enterado bien, dos cosas. Primero, una serie de comportamientos que han sido seleccionados, pues, por selección natural, como si fuera Darwin, ¿vale? Por eso es modelos mentales elementales. Es un conjunto biológicamente innato de modelos mentales elementales. Es decir, que tú al nacer, ya en un sitio, tú has heredado esa tendencia a comportarte de una determinada manera dentro del grupo. ¿Y por qué? Pues porque ese tipo de comportamiento es el que se ha ido seleccionando, pues, al cabo, pues, de miles de años o de lo que sea. ¿Sí? Acordaros de Spencer. Lo interesante de todos estos modelos es que ya podemos ver un poco cuál es un poco el sustrato filosófico, ¿no?, de todo esto. Bien, y después pone un sistema computacional generativo que opera sobre estos modelos. Bien, aquí lo que quiere decir es que de la misma manera que hemos evolucionado para tender a comportarnos de una determinada manera dentro de un grupo, también tenemos un sistema que nos permite pues una flexibilidad, lógicamente. Un sistema computacional generativo que opera sobre estos modelos. O sea, nosotros partimos de esto. Eso no quiere decir que no vayamos a salirnos ni un ápice de esto, no. O sea, estos mismos modelos, estas mismas tendencias, pueden cambiar a lo largo de la vida. Tú puedes adaptarte o el mismo grupo puede adaptarse, yo qué sé, si cambian las condiciones exteriores o cambia, yo qué sé, el acceso a los recursos, lo que sea, ¿vale? Entonces hay 4 modelos relacionales o 4 conjuntos de comportamientos, por así decirlo. El primero es compartir en comunidad. La traducción, bueno, lo he traducido tal cual, por eso está todo en cursiva, porque realmente es un corta y pega traducido y un poco revisado para ver, y he cambiado alguna cosa, pero es complicado de traducir y que quede bien en castellano, porque son cosas muy, muy, muy concretas. Por ejemplo, compartir en comunidad es que quiere decir exactamente eso. Entonces lo explico en cada uno de los siguientes párrafos. Compartir en comunidad no se suele concebir como altruismo debido a esa identidad compartida. O sea, no es que seas altruista, es que tú estás defendiendo tu identidad, porque recordemos que tú como individuo eres irrelevante, tú estás dentro del grupo y tú eres el grupo. Por lo tanto, no estás siendo altruista contribuyendo al grupo. Te estás contribuyendo a ti mismo porque tú eres el grupo, ¿sí? Aunque por lo general hay mucho comportamiento que de otra manera parecería un altruismo extremo. Parecería, ¿vale? Si uno no entiende que la persona se identifica con el grupo,
pues dirías, uy, ¿por qué hace esto? ¿Por qué se esfuerza si no va a sacar nada, verdad? Que es una de las cosas que hay muchos psicólogos, bueno, tampoco voy a particularizar, pero hay ejemplos por ahí, ¿no? De gente que todavía está intentando explicar el altruismo. ¿Cómo evoluciona el altruismo? Bueno, bien, pero tienes que tener en cuenta la propia identidad del individuo. ¿Qué es el individuo? Y esto es una cosa que vamos a ver luego en algún otro modelo, que realmente lo importante aquí es el marco para comprender. O sea, si tú partes que el individuo es, pues eso, yo como ser humano, mi identidad está dentro de este cuerpo y se acabó, y ya está, eso es lo que conforma mi identidad. Pues claro, entonces dices, ¿y por qué crees en Dios? Bueno, pues tienes que ya que pensar en que eso te va a venir bien para estar más tranquilo, para no estar tan ansioso de que te vas a morir. O por ejemplo, ¿y tú por qué eres altruista? Bueno, pues porque en realidad crees que en el futuro te va a ir mejor si eres bueno con todo el mundo, van a ser buenos contigo. Bien, no necesariamente. O sea, es más fácil que eso. Hay gente que da su vida por el grupo, están los terroristas suicidas, quiero decir, no. No necesariamente. O sea, hay maneras al menos mucho más parsimoniosas de explicarlo. Y esto es lo que hace Fiske. O sea, directamente tira por la calle en medio y dice, vamos a ver, el individuo dentro del grupo es grupo. Claro, alguien podría decir, bueno, ¿y si yo no me siento de mi grupo, qué, no? Y bueno, y ahí están un poco las limitaciones. Como podéis ver, toda teoría es un modelo de realidad. Es decir, lo interesante, que lo veremos al final, al decir, bueno, ¿y qué modelo es mejor y qué modelo es peor? La cuestión no es qué modelo sea mejor ni qué modelo sea peor, la cuestión es qué explica el modelo y cuáles son las limitaciones del modelo. Y si el modelo es bueno, quiere decir que es coherente internamente. O sea, que realmente lo que explica lo explica bien. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues eso, tenemos 4 modelos relacionales, compartir en comunidad, sería una especie de altruismo, lo que pasa es que no es altruismo, por lo que os acabo de decir. Luego, clasificación de autoridad, nuevamente, podríamos decir autoridad o jerarquía, ¿no? Disposición de una jerarquía, que lo tenéis aquí, y básicamente es una manera de que el grupo se ordene de manera sostenible. Es como una separación de roles, hay gente que tiene más poder y gente que tiene menos poder. La gente que tiene más poder tienen control, ¿no?, sobre las acciones de los inferiores, pero tienen deberes de proteger a los inferiores. Lógicamente, si los superiores empiezan a tener poder sobre los inferiores sin proporcionarles esa seguridad, ese grupo es inestable a largo plazo, no es sostenible. Se podrá sostener un tiempo, pero no es sostenible. La manera de que sea sostenible de manera indefinida es que los que tienen más poder se ocupen de procurar seguridad a los que tienen menos poder. Eso es así. Bien, tercero, reciprocidad. ¿Veis? O sea, yo lo he traducido por reciprocidad, porque en inglés es que me parecía muy complicado, pero no es exactamente reciprocidad. O sea, se llama emparejamiento de igualdad. O sea, es una especie como de justicia. Es decir, es una reciprocidad ponderada. Si en principio, si tú y yo somos iguales y tenemos lo mismo, pues vamos a obtener lo mismo por el mismo trabajo. Pero si alguien tiene menos o tiene unas condiciones peores, pues se va a tender a... A ver, estamos partiendo del hecho de que todos nos identificamos de la misma manera con el grupo, ¿eh? Si eso es así, pues es lo que pone aquí. Uno intenta lograr y mantener un equilibrio uniforme y una correspondencia a uno entre individuos o grupos. Cuando no hay equilibrio perfecto, la gente intenta realizar un seguimiento de grado de desequilibrio para calcular cuánta corrección se necesita. Esto es lo que viene siendo la justicia social. Es decir, las políticas de redistribución de la riqueza o incluso políticas de discriminación positiva, todo ese tipo de cosas, pues es esto. ¿Podemos hablar de limitaciones? Bueno, la limitación del modelo está dentro de su rango de aplicación. O sea, se parte del hecho de que los individuos son el grupo. O sea, están identificados con el grupo y de la misma manera. Esa es un poco la cuestión. Dentro de ese marco, por supuesto, yo creo que eso es lo que se ve. Cuando eso no es así, que suele ocurrir, pues ya igual eso no es lo que se ve o se ve de una manera mucho menos perfecta, ¿verdad? Y luego el precio de mercado, que es el uso de proporciones. Cuando hablamos de precio de mercado no estamos hablando de capitalismo, no estamos hablando de comprar ni de vender nada. Estamos hablando de lo que valen las cosas en general, ¿vale?
maximización o minimización, como intentar maximizar las ganancias o minimizar las pérdidas. Pero también se puede implicar llegar a una proporción intuitivamente justa, como cuando un juez decide un castigo proporcional a un delito. O sea, precio de mercado es un poco proporcionalidad, pero es una proporcionalidad en general. Por ejemplo, bueno, y esto ya nos podemos meter con muchas cosas, pero tú a lo mejor vas a realizar un trabajo muy costoso y peligroso, pues si te pagan más, ¿vale? Y claro, y el valor de lo que te paguen pues también estará determinado por cuál sea tu situación, etcétera. Pero bueno, no me voy a enrollar más con este modelo, pero como podéis ver es un modelo que ya parte de un marco conceptual totalmente diferente a los que vimos la semana pasada.